buenos días nuevamente. Un gusto estar otra vez con ustedes en esta ocasión. Pues bueno, vamos a retomar la clase de ayer, viendo casos prácticos de todo aquello que ayer estuvimos hablando desde la parte de diseño. Si recordáis, pues bueno, comenzamos a ver una serie de parámetros en los diseños de los recubrimientos de márgenes, espigones, diques, toda una serie de sistemas de protección de las riberas, ¿no?, que viene llamándose defensa ribereña. Y hoy vamos a ver, pues, ampliar, ¿no?, todo un poco lo que ayer estuvimos analizando, ¿no? No sé si de la clase de ayer tenéis alguna duda, pero todo aquello que se vaya planteando, incluso a través de la plataforma, me podéis formular cualquier pregunta, que yo con mucho gusto pues, os voy a contestar. Este documento, como os comenté el primer día, pues estábamos poquitas personas. El primer día os comenté que uno de mis orígenes es el grupo de investigación, el grupo de ingeniería del agua y del medio ambiente, el grupo FEAMA, de la Universidad de La Coruña. En la Universidad de La Coruña tuve la oportunidad de realizar mi tesis doctoral en ingeniería civil y de estar pues, varios años colaborando en dos grupos de investigación. Uno de ellos es este, otro de los grupos en el que trabajé es el grupo de hidrología subterránea. Entonces, bueno, dentro de este grupo pues desarrollábamos una serie de proyectos relacionados con hidráulica fluvial, entre otros muchos, calidad, contaminación de aguas superficiales, subterráneas, análisis de avenidas, etcétera, etcétera. Y para nuestras clases pues desarrollábamos en base a nuestras experiencias pues una serie de documentos que nos servían de base, ¿no?, pues para, digamos, pues para dictar las clases, ¿no?, y realizar las ponencias, etcétera, etcétera. Uno de ellos es este documento, ¿no?, hidráulica fluvial, encauzamientos, ¿no?, que justamente da continuidad al documento que vimos en el día de ayer, que además os pasé a través de la plataforma. Lo tenéis en ocupa como algo más de 2 megas, por lo tanto hemos podido subir, ¿no? Este documento, voy a ver cuánto ocupa. Este documento no os lo voy a poder pasar por la plataforma, tiene alto contenido gráfico, ocupa más de 24 megas y como os dije, pues escribidme a mi correo y haremos un grupo para poderos enviar de manera masiva todo. No se puede descargar. Bueno, luego hacemos una paradita y os lo vuelvo a subir a la plataforma para que... Sí, ok. Ahora en un momentito, vamos a intentarlo. Vamos a ver si lo podemos subir nuevamente en la sesión de hoy, aprovechando la sesión de hoy. Se está subiendo. Listo, ahí lo tenéis nuevamente. Intentáis descargarlo y me decís si nuevamente sale error, y en caso contrario pues os lo enviaré por correo electrónico. Bueno, pues entonces fijaros en esta fotografía, ¿verdad? Ayer hablábamos de cómo evolucionan los meandros, o de cómo se pueden realizar una serie de obras, por ejemplo, pues para proteger las riberas, y una de ellas pues hablábamos, ¿no?, es el corte de meandros, ¿no?, que eso tiene que ser de una determinada forma,
cálculos preliminares, fundamentalmente en aquellos ríos extraordinariamente caudalosos, en determinadas épocas del año, con una serie de medidas, lógicamente, ¿no? Porque existe la creencia de que este tipo de obras es muy sencillo de ejecutar, ¿no? Parece ser que simplemente pues llevar unas máquinas, unos equipos de movimiento de tierra, y que el río pues lo hace el resto solo, ¿no? Y realmente pues no es así, ¿no? Es mucho más complicado, evidentemente, y no es tanto como podría parecer, ¿no? Entonces vemos aquí pues, un canal artificial en cuanto a que efectivamente se ha realizado mediante este movimiento de tierras, no está canalizado, ¿no? Y simplemente pues, evitamos todas esas zonas de meandros, evitamos todas las zonas de erosión y fijaros que hay en algunos puntos núcleos urbanos, ¿no? Que podrían ser afectados con el tiempo frente a la erosión, y se recuperan, ¿no? Áreas, ¿no? De interés fluvial, paseos fluviales, etcétera, ¿no? De tipo lúdico, ¿no? Y el resto pues, de la canalización, digamos, entre comillas, ¿no? Del tramo que hemos ejecutado, pues podemos se ha regenerado, no solo regenerado, sino que se ha construido de tal manera que están controladas las condiciones de erosión, de sedimentación, etcétera, etcétera, incluso del caudal, ¿no? Veíamos que una de las razones por las cuales podríamos realizar una obra de este tipo es justamente el conseguir que sea navegable, ¿no? Que por un interés económico, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos las razones que nos pueden llevar a realizar obras de estas características. Vamos a ver pues, unos efectos, la introducción, efectos secundarios de las actuaciones, tipología, cálculos de encauzamiento, teoría del régimen, trazado en planta, otras consideraciones, materiales y métodos, escolleras, gaviones, motas de materiales sueltos. De esta manera pues estaremos ampliando lo que ayer estuvimos viendo sobre los encauzamientos. Lo principal, el encauzamiento es la principal actuación en el ámbito de la ingeniería fluvial. Y tiene varios objetivos, como comentaba, ¿no? La protección frente a inundaciones o protección de las márgenes, la fijación de un cauce estable, la mejora de las condiciones de desagüe, fijar un canal de navegación, la restauración ecológica, etcétera, ¿no? Últimamente ya vengo comentando que los canales artificiales se están empezando a sustituir por obras naturales, ¿no? Amigables, digamos, con el medio ambiente, excavados en el material, en el lecho natural, en el lecho geológico natural, e implican una restauración ecológica. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Aquí, por ejemplo, vemos esta situación, ¿no? En la cual nos encontramos aguas arriba. Este es para un periodo de retorno de 500 años, aguas arriba. Vemos que ya comienza la inundación, ¿no? Ahora, esto os voy a explicar el por qué es así. Entonces comienza la inundación. Y fijaros que el río se divide en dos. Hay dos ramales, uno por la derecha, donde pongo el puntero, y otro por la izquierda, ¿no? Aguas abajo. Y que queda la ciudad en el centro. Entonces existe, o hay una probabilidad, esta probabilidad de que se produzca una inundación en determinadas áreas de la ciudad como consecuencia de lluvias extraordinarias correspondientes a periodos de retorno de 500 años. Entonces hay que realizar algún tipo de actuación, lógicamente, para evitar que se produzcan estas inundaciones. Una de ellas pues, es el encauzamiento, ¿no? Que puede ser, como digo, natural, ¿no? Ampliar digamos, el ancho y el calado del río de manera natural, o puede ser artificial por medio de una canalización o incluso la canalización perimetral, ¿no? Adicional a los propios cursos naturales, ¿no? Que puede ser también otra de las opciones, ¿no? Sin mencionar lógicamente las que hablábamos el primer día relativas al control de los caudales por medio de embalses, represas, azudes, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, fijaros que en condiciones naturales comenzaría la inundación con esta superficie, ¿no? Como os decía ayer, OCRAS funciona como un modelo unidimensional. Y adicionalmente
realmente no considera las variaciones de caudales a lo largo de la superficie del área de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trabajo con el RAS, uno de las variables que me pide es el caudal, aparte de otras que puedan ser los perfiles, que yo ya se los puedo dar hechos con ArcGIS, ¿no? Con el módulo de RAS para ArcGIS, o incluso con otros software, con Civil 3D, por ejemplo. En Civil también le puedo dar los perfiles, pero bueno, independientemente de eso, uno de los parámetros y ese caudal se mantiene constante. Es decir, lo he tenido que estimar anteriormente para diferentes periodos de retorno según las lluvias que se han producido. Entonces, en la naturaleza sabemos que esto no es exactamente así. Porque en un determinado área de estudio pueden suceder muchas cosas, ¿no? Puede suceder que haya una recarga por parte de los acuíferos, puede suceder justamente lo contrario, que sea el río el que recarga el acuífero, por lo tanto se va produciendo una pérdida de caudal en un determinado área de estudio. Puede suceder que puede haber aportes adicionales de otras fuentes de agua, de otros cursos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que vemos en estas fotografías es que el caudal de entrada va a ser siempre constante. Por eso ya desde el primer perfil ya viene dibujada la lámina de inundación, ¿verdad? Entonces, y insisto, este caudal pues, se va a ir manteniendo constante. Si ya comenzamos a hacer algún tipo de actuación aguas arriba, como puede ser una canalización, pues ya nos fijamos, lógicamente, que la inundación, en este caso, es menor. El primer día, cuando hacía la ponencia, presentaba la ponencia, también nos comentaba que en ocasiones hay que diseñar este tipo de obras asumiendo que quizás por cuestiones económicas, por cuestiones de costes, no vamos a poder realizar, no vamos a poder construir una infraestructura hidráulica que sea capaz de evacuar la lluvia de 500 años, ¿no? Precisamente por el coste. Y tendríamos que asumir quizás que se pueda llegar a producir una inundación. Este es el caso, ¿no? Aquí vemos que si la obra hidráulica ejecutada hubiera sido capaz de albergar todo el caudal correspondiente a esta lluvia de 500 años, pues no se producirían estas inundaciones chiquitas, más pequeñas, que se vienen produciendo. Estamos ya controlando de una manera importante justamente la superficie, ¿no? Es decir, la inundación no va a llegar a los mismos puntos en los que en condiciones naturales, en la fotografía de la izquierda, pues nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, pues de alguna forma estamos controlando ya a través de una canalización, de un encauzamiento, más bien de un encauzamiento, pues este tipo de obras, ¿no? Vemos áreas, ¿no?, que se mantienen libres, ¿no? Es decir, zonas ya que son elevadas, ¿verdad? Y la zona de aquí también, etcétera, ¿no? Bueno, entonces estamos controlando mucho mejor esta situación, ¿no? En algunos puntos, esta es una fotografía, luego vamos a ver las fotografías más actualizadas. Esta fotografía de primeros de 1900 corresponde a un pueblito de La Coruña, Meros, en el cual se producían inundaciones, ¿no? Digamos que es un ramal del mar, digamos que está justamente ahí entre el Atlántico y el Cantábrico, digamos que es el último extremo ya del mar Cantábrico, ¿no? Y en esta parte de la izquierda, pues, digamos que desemboca un río, ¿no? Entonces, vemos además como el núcleo de población pues está disperso, ¿no?, por las orillas, ¿no? Como normalmente pues se solían construir por los núcleos de población de tipo pesquero, ¿no? Antaño pues la gente se aglutinaba, se ha aglutinado, siempre han surgido los núcleos de población en torno al agua, tanto en los ríos como en las zonas marinas, ¿no? El agua pues lógicamente pues, es un bien natural escaso, muchas veces ya no solamente en cantidad sino en calidad, y sobre todo pues en aquellas zonas que generan riqueza, en las zonas pesqueras, en las zonas marinas o marítimas, pues
esta ciudad, ¿no? Esta población. Esta era, como os digo, de primeros de 1900, esta fotografía de los años 60, donde ya los núcleos de población, bueno, digamos, la población ha ido creciendo, se ha ido extendiendo hacia la zona de la desembocadura del río, fundamentalmente, y muy poquito hacia las laderas, si os fijáis. Y con el paso del tiempo, si os fijáis, esta parte de aquí, que era una desembocadura natural, pues se ha hecho una actuación en la fotografía de la derecha, una actuación de un área de recreo que ha servido a su vez para canalizar también el río, ¿sí? Y en unas condiciones controladas para evitar justamente que se puedan producir algún tipo de producto de lluvias extraordinarias, ¿no? Pero adicionalmente este es un caso particular porque también se construye un embalse, después lo vamos a ver, un embalse de control de los caudales, ¿no? Por lo tanto, eso permite realizar este tipo de obras. Muchos de vosotros podéis pensar que este canal pues, tiene unas dimensiones muy pequeñas, ¿verdad? Y es cierto, ¿no? Normalmente, para que os hagáis una idea, los ríos del norte de España son ríos cortos y no muy caudalosos, salvo en épocas de lluvia, ¿no? En épocas de lluvia pueden producir grandes destrozos, ¿no? Como de hecho en La Coruña, en el año 98, justamente, cuando hubo el fenómeno del Niño, aquí en Perú, Ecuador, toda la costa, pues en España hubo unas lluvias muy fuertes que afectaron mucho a esta área, ¿no? Este es un pueblito que está muy cerca de la ciudad de La Coruña y también sufrió los efectos de las lluvias, ¿no? Entonces justamente las presas permiten el control de caudales, lógicamente entre otros muchos, ¿no? y hacer obras de estas características, ¿no? Entonces vemos cómo en esta área de aquí se está produciendo exactamente sedimentación del mar, procedente del mar, ¿no? Lo que se va generando poco a poco pues una playa de manera natural, ¿no? Como consecuencia de estos fuertes de sedimentos que está produciendo el mar superficial, ¿no? Fijaros, ¿no? Lo que os comentaba, allá por los años 60, cuando todavía no se encontraba regenerada o construida toda esa parte de esa actuación, ni siquiera la canalización debidamente estaba construida, pues estas lluvias intensas provocaban pues inundaciones, ¿no? Como os comento, en el año 98 una relativamente fuerte, ¿no? Que obligó de hecho a pensar el cambio en la configuración de muchas zonas de la ciudad, ¿no? E incluso obras de sustitución de redes de alcantarillado fluvial para aumentar las secciones. Sucede como siempre, ¿no? Las ciudades van creciendo, van aumentando la superficie, digamos, impermeable, ¿no? Frente a las condiciones naturales y en ocasiones, pues la red de alcantarillados antiguas, las redes de desembocadura de las aguas fluviales, pues no son capaces de albergar todas las aguas que le llegan de las áreas que están creciendo, ¿no? Por lo tanto, pues eso implica que tiene que haber en un momento dado una sustitución, ¿no? Con un aumento en las secciones de las tuberías, lógicamente como consecuencia de ese aumento de la superficie impermeable que ocasiona el crecimiento de las ciudades. Vemos, ¿no? Pues cómo podría ser una protección frente a inundaciones, ¿no? Pues como decíamos, una de las situaciones que es conveniente, bueno, pues es la canalización. Fijaros, ¿no? El concepto, ¿no? De pequeños núcleos de población que comienzan a ubicarse cerca del río, según va creciendo estos núcleos de población y van aumentando las superficies impermeables y se van realizando obras artificiales, carreteras, puentes, caminos, etcétera, impermeables, pues se produce un aumento de las superficies que no son capaces de filtrar agua, etcétera, ¿no? Entonces, estas aguas hay que redirigirlas, hay que llevarlas, ¿no? O ya la fotografía de la derecha completamente ya zona urbanizada, ¿no? Y la situación ya de este tipo, pues obliga a que un canal artificial o en este caso un cauce natural, un cauce natural tenga que ser convertido en un canal artificial, ¿no? Esa sería la situación que, por ejemplo, en España pues se viene produciendo desde hace ya varias décadas. Por ejemplo, la ciudad de Valencia experimentó justamente también por el año 98 unas lluvias muy intensas que obligaron al río Turia pues a
interior, no muy grande, ¿no? Pero que se encuentra muy cerca de una montaña, el Moncayo, donde bueno, pues durante el invierno nieva bastante, ¿no? Entonces, en época de deshielo, el caudal que pasa por el centro de la ciudad, pues producía inundaciones en líneas generales, y entonces obligó pues justamente a hacer una obra de canalización, ¿no? También para 500 años. Ahora lo ves, por ejemplo, y dices, anda, pero ¿cómo es posible que este canal tenga estas dimensiones tan exageradas, ¿no? Cuando normalmente pues hay un pequeño regato el que, de agua el que fluye por ahí, ¿no? Pero justamente eso está pensado para situaciones de deshielo, fundamentalmente consecuencia de esta montaña que les digo. Es un monte, realmente no es una cadena montañosa muy grande, es un monte, se llama Moncayo, ¿no? Pero que durante el invierno pues se nieva, ¿no? Se nieva bastante. Otras situaciones que en las que que podemos evacuar el agua, ¿no? Pues consiste lógicamente, esto es una alternativa, ¿no? La canalización, pero también se podría dejar de manera natural este río y hacer perimetral a la ciudad con canalización, ¿no? O en el caso que no tengamos, o que tengamos excesiva cota, como sucede por ejemplo en la ciudad de Loja, donde hicimos un proyecto justamente para proteger la ciudad frente a inundaciones eventuales. En la ciudad de Loja, lo bueno que tiene es que se encuentra en la cabecera de Cuenca. Ahí hay 3 ríos, el río Zamora, el Malacatos y el río Jiquío, y hay un punto donde confluyen ya dos de ellos. Primero confluyen el Malacatos y el Zamora Hualco, y aguas abajo confluyen en un punto de la ciudad bastante conflictivo, pues, con el río Jiquío. Y digo conflictivo porque hay un estrechamiento y hay una obra que quienes habéis tenido oportunidad de viajar a Loja. La puerta de la ciudad, pues es un punto, es un monumento, ¿no? En el cual se produce un estrechamiento de los cauces y ocasiona justamente el aumento de la altura de la mina de agua, ¿no? Y entonces, pues para evitar esto, hicimos un proyecto de canalización, pero no por el centro, sino perimetral, ¿no? De tal manera que no se afectara para nada pues, el centro de la ciudad. Pero nos encontramos con una situación que, si conocéis, como digo, Loja, pues es un valle irregular, muy irregular, ¿no? El centro de Loja, pues, es una población de 180.000 habitantes, con población bastante disgregada, y el valle en sí mismo es bastante grande. Lo que pasa es que tiene una orografía muy irregular, con colinas bastante importantes, y justamente lo que sucedía era eso, ¿no? Entonces la única solución que vimos era la de hacer un túnel, ¿no? Pues esta, como veis aquí, es una solución que puede ser utilizada para la evacuación de agua cuando tenemos excesiva pendiente o necesitamos ganar pendiente, pues puede ser justamente la perforación de túneles. Rosela, este caso nos recuerda la inundación de Piura, ¿sí, verdad? Así es. En Piura, bueno, pues el río pues está canalizado, ¿verdad? Pero si os dais cuenta, si pasáis ahora por allí, pues os vais a dar cuenta que el fondo pues, ha sido ganado por sedimentos, ¿no? Que están produciendo sedimentación. En este momento el río es de tipo trenzado, tiene muy poco caudal, ¿no? Y sería una situación muy buena para realizar obras de dragado, de limpieza y de vuelta nuevamente a ganar la sección original, para en caso que se pueda producir un episodio de lluvia extraordinario, pues que sea capaz de evacuar, ¿no? En el caso contrario, pues bueno, la sedimentación lo que ocasiona, entre otras muchas cosas, es justamente que se pierde la capacidad hidráulica en el canal, ¿no? Para justamente como lo hemos diseñado, ¿no? De esto también vamos a hablar también no sé si hoy o mañana, de la sedimentación. Muy bien, entonces, pues bueno, vemos que hay muchas alternativas, ¿no? Fijaros algo de lo que estábamos hablando, de lo que produce la erosión, ¿no? La erosión en los meandros, la erosión de los márgenes, ¿no? Mirad cómo el aumento del nivel del agua va a producir
un lavado va a producir una erosión de los materiales más finos, ¿no? En algún caso con materia orgánica, de las arcillas, de las arenas de los limos, y en consecuencia las partes superiores enraizadas, ¿no? Van cayendo por gravedad. Fijaros en la parte de abajo cómo van cayendo por gravedad, ¿verdad? Y las piedras, los bloques también, ¿no? Pues también se van depositando, digamos que formando parte de, sin querer, ¿no? del enrocamiento, ¿no? El enrocamiento dijimos que era un proceso que sucede en el fondo, en el lecho, pero bueno, fijaros que esto también es un efecto. El lavado de los pinos, pues se van quedando también ahí los materiales más gruesos, ¿no? Entonces, aquí está esquematizado, ¿no? Cómo se van lavando los pinos. En consecuencia se produce o bien la caída, como sería el caso de las fotos, o bien el deslizamiento, ¿no? Y esto lo que provoca es aporte de materiales al río. Entonces se está aportando material al río y en consecuencia este material va a ser removido y transportado hasta otro punto, ¿no? Entonces, para evitar este aporte de sedimentos, pues hay que hacer algún tipo de actuación de protección, digamos, de este talud, de este margen del río, ¿no? Entonces, por lo tanto, los encaucamientos, pues entre otras cosas, tienen como función la protección de los márgenes. Ayer os comentaba también sobre los enrocados, ¿no? De cómo no siempre funcionan, pues porque no funcionan porque no se están colocando en los lugares adecuados, ¿no? ¿Y cómo sabemos el lugar adecuado? Pues insisto, que antes de nada hay que hacer los estudios para conocer el funcionamiento hidrodinámico del río. Mirad la foto de la izquierda, o más bien la parte de abajo, ¿no? Un meandro, básicamente, que se va generando un avance, ¿no? Entonces se ocurre, por ejemplo, poner este tipo de enrocados. Estos bloques, ¿no? De roca, de una morfología irregular, pero que permite su colocación uno con otro, ¿no? Hasta realizar una estabilización del talud, del margen, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que el efecto del flujo de agua, de energía, sigue generando erosión en las uniones, en las puntas entre los bloques, porque estas no son impermeables, no están impermeabilizadas, ¿no? Y ayer hablábamos incluso de si es oportuno o no es oportuno, de qué manera se podría colocar pues, un juego de textil o una capa impermeable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tiempo los pinos se van lavando, los bloques se van moviendo unos con otros y terminan cayendo, como estamos viendo en esta fotografía. Por lo tanto, pues, simplemente habría que pensar, bueno, definitivamente, que este tipo de actuaciones no es el más idóneo para colocar en la zona externa de un meandro, ¿no? Podríamos colocarlo pues, en un tramo recto, por ejemplo, ¿no? Y con las debidas, con los debidos espesores de capa de filtrante anterior, no antes de la colocación de estos materiales, etcétera, etcétera. O los gaviones, por ejemplo, pues también vemos que no siempre su colocación en determinados puntos pues van a ser también eficaces, ¿no? Nos fijamos en la foto de aquí arriba. Vemos normalmente, hay varias maneras, ¿no? Pueden ser en una especie de sacos redondeados, los vamos a ver, o pueden ser también cuadrangulares, como es el caso de esta figura que vemos en la parte inferior y donde vemos también que se ha pensado ya también en el propio diseño, en el efecto de la socavación, ¿no? Por debajo de una determinada área que ayer dijimos cómo se podía estimar para evitar la socavación, ¿no? Pero vemos que si lo colocamos en un área de meandro, y como son materiales permeables, porque entre los bloques, entre las rocas, entre las piedras, pues va a seguir produciendo este flujo de agua, pues los materiales finos del margen se pueden seguir lavando y en consecuencia quedarse sin apoyo en el contacto con el margen, ¿no? Y esto produce pues, que vayan cayendo y se vayan abombando, ¿no? Por lo tanto, irían cayendo hacia el interior, quedando la parte superior del margen descubierta, ¿no? Pues eso podría ser otro efecto. Lo bueno que tienen en este caso estos sistemas frente al enrocamiento, pues es que se acomodan, se van acomodando poco a poco, ¿no? Con límite, evidentemente, ¿no? Y podrían llegar a tener pues un poco más de vida útil,
para la zona externa de un meandro. Vemos, ¿no?, ejemplos, como os decía, ¿no?, en tramos rectos, pues sí, los podemos utilizar, no nos van a producir ningún problema, básicamente por la zona de la base, el primero para caudales bastante controlado, ¿no?, y la zona de la base pues bien diseñada para evitar justamente la erosión de estos pinos, ¿no? Entonces, fijaros en un ejemplo, ¿no?, pues, un río de tipo trenzado, en el cual pues hay un descontrol absoluto en cuanto al funcionamiento hidrodinámico, donde hay áreas que, que están produciendo erosión, etcétera, etcétera. Entonces, solución así rápida, ¿no?, sin entrar a grandes disposiciones, canalización, ¿no? Una canalización, forzamos a que todo el caudal circule dentro, una canalización ya independientemente de si es de tipo natural o restauración ecológica o de tipo artificial, ¿no?, pero sí que tenemos que forzar a que el agua circule en una zona controlada, ¿no? Y de esa manera nos quitamos cualquier tipo de problema que pueda producir la erosión en los meandros. Vemos pues otro ejemplo, ¿no?, exactamente igual, ¿no?, la fijación en relación con la fijación de un caudal estable, ¿no?, y relacionado con la fotografía anterior, el río Alp, ¿no?, pues vemos que tiene una sección de entrada y llega a un área de menor pendiente, ¿no?, en la cual hay zona de sedimentos, y el río pues va buscando las áreas de menor pendiente, ¿no?, y se convierte de repente en un río trenzado, hasta que nuevamente se encajona, ¿no? Pues una solución, lógicamente, pues es lo que, obviamente, pues es la canalización, ¿no?, forzar a que el río circule en un área controlada. Otras situaciones que podemos ver, ¿no?, lógicamente relacionadas con la fijación de los cauces de una manera estable, ¿no? Los diques y las motas longitudinales, ¿no? Aquí tenemos varias fotografías, ¿no?, diferentes. Por ejemplo, estas de arriba se corresponden con traviesas transversales. Mirad, este río, o este cauce, vemos dos partes, ¿no? Una parte por la que circula un caudal de manera más o menos constante, continuo, si os fijáis también pues una zona empedrada, donde se ha ido ganando poco a poco sedimentos y vegetación. La vegetación también ha ido ganando en los márgenes. Esto es otra de las situaciones también que se puede, luego comentar, ¿no? Y se han construido pues unas traviesas que lo que ocasionan es una reducción de la energía del flujo, ¿no? Daros cuenta cómo están construidas estas traviesas. Mirad, estas son artificiales, pueden ser de hormigón, pueden ser de varios materiales, y mirad en la parte inferior cómo se pone un lineamiento de bloques, ¿no? ¿Por qué pensáis que puede ser esto? Así formulo la pregunta, a ver si me contestan. Ya tenemos una pregunta en esta. Para los gaviones es necesario el cálculo de estabilidad, sí, igual. Exactamente igual también. Aquí tenemos, ¿no? Hay que hacer el cálculo de la estabilidad del talud, asumiendo pues el tipo de material, ¿no?, con su densidad, el espesor que le vayamos a colocar, etcétera, etcétera. Exactamente igual. Entonces, ¿por qué pensáis que se colocan? Os planteo la pregunta y vais contestando a través del chat si queréis, o podéis coger el... He querido activar el vídeo para que me veáis, pero parece que no se activa. Bueno, sí, os preguntaba, ¿no?, ¿por qué pensáis que se coloca esta alineación de
coloca en la base de estas traviesas. Nadie, a ver, participantes. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Ah, vale. ¿Algún voluntario, voluntaria? Vamos a decir, para disipar la energía del flujo. Correcto, correcto. Muy bien, José Manuel. Un poquito más, algo más que se os ocurra en la base de las traviesas. La propia traviesa, efectivamente, este salto lo que produce justamente es la reducción de la energía del flujo, ¿verdad? Reducir la velocidad. A ver, no sé qué pasa el sistema. ¿Algún participante más que quiera? ¿No? Bueno, daros cuenta, en el momento en el cual se produce la caída de agua, lo que va a generar es una erosión de la base de la traviesa, ¿verdad? Con lo cual, con el tiempo, esta base va a quedar descalza, va a quedar sin sustento, ¿no? Entonces puede volcar, puede romper, etcétera, etcétera. Entonces, para proteger de una manera muy económica la base de la traviesa, pues se colocan esos bloques, ¿no? Que absorben la energía del pequeño salto de agua, que por muy pequeño que sea, con el paso del tiempo, pues va a generar esa erosión, esa socavación de tipo local, ¿no? Y que, como digo, pues con el tiempo va a generar que toda la traviesa se quede al aire y en consecuencia pues puede llegar a volcar, ¿no? Bueno, vemos también espigones, ¿no? Ayer hablábamos de los espigones, de cómo se calculan, de cuáles son las relaciones geométricas, entre otras, de los diferentes ángulos, de las diferentes longitudes, de cómo proteger la base, de cómo proteger el área de contacto con el margen, ¿no? De todo esto que estuvimos hablando en el día de ayer, ¿no? Y de cómo se calculan, ¿no? De cómo podemos calcular esto, la distancia entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas relaciones geométricas que existen entre ellos. De esto ahí estuvimos hablando, ¿no? Diques, motas longitudinales, bueno, pues una serie de obras de este tipo, ¿no? Aquí veíamos la fotografía del comienzo de la presentación, ¿no? De cómo podemos, pues lógicamente de manera, a través de una excavación y de una manera natural, si os fijáis, pues se han estado manteniendo las condiciones naturales del río, digamos, geológicas, y pues se ha ganado áreas de recreo, áreas fluviales, ¿no? Para otro tipo de actividades, ¿no? Y se han controlado las condiciones hidrodinámicas del río, ¿no? Ayer también veíamos cómo cortar, si bien es cierto que en esta parte del cálculo, posiblemente que lo íbamos a dejar para otro momento, pero veíamos cómo cortar los meandros y poner zonas rectas. Una situación muy común, ¿no? Y de la que hemos conversado. Es decir, si estamos diciendo que la zona externa de un meandro no es adecuado, pues poner enrocamiento, aviones o cualquier otro tipo, o jacks, o cualquier otro tipo de sistema que pueda generar o contribuir a la protección de los márgenes, pues, ¿qué tipo de obras podemos hacer? Bueno, pues esta es una opción. Los espigones son una opción. Lo que hacemos, fijaros, ¿no? Como ayer lo estuvimos viendo, cómo empezamos el tramo recto, poco a poco, progresivamente, a ir construyendo estos espigones a una separación más o menos constante entre sí y de unas longitudes creciendo hacia la zona de mayor erosión, y cómo posteriormente, pues, según se va recuperando el tramo recto, va disminuyendo la longitud, ¿no? Justamente guardando esas razones geométricas que estuvimos viendo ayer. Fijaros
en la parte interior, como la construcción de estos espigones no evita el que se siga produciendo sedimentación de los materiales. Fijaros en estas playas fluviales chiquitas, ¿no?, que se siguen generando, ¿no?, en el entorno del espigón, ¿no? Pero también la contribución a evitar la erosión de la zona externa. Entonces, la lineación generada por la zona externa de los espigones lo que ocasiona es que se fuerce a que la mayor parte del caudal fluya, ¿no?, por ese alineamiento que genera la zona externa de los espigones, ¿no? Fijaros cómo la línea discontinua, ¿no?, y en este caso un río navegable, ¿no?, se convierte en un área, este tipo de área, esta zona, en un río navegable, que es esta parte de aquí, ¿no? Fijáis, un río muy caudaloso. A ver, tenemos una pregunta. José Manuel, para evitar la sedimentación de pinos podría ser, en el caso de, en este caso, ¿en qué caso concreto, José Manuel, me dices? Allá. Me dices, generalmente las actividades de descolmatación consideran el encauzamiento del mismo tramo del río intervenido con el material sedimentado. Pregunto, ¿qué opciones técnicas existen que incluya el diseño de dichos bordos que puede brindar la estabilidad de los bordos? ¿A qué te refieres exactamente con el término bordos? Porque desconozco ese término desde un punto de vista técnico, no le conozco. ¿Me puedes decir de los diques? Ok. ¿Qué opciones técnicas existen que incluya el diseño de diques? Sí, es decir, ayer veíamos justamente el diseño de diques. No, mira, en este caso, vamos a ver este caso particular. Tú me estás comentando en referencia a la sedimentación. Voy a ver si logro interpretar bien tu pregunta. Las actividades de descolmatación consideran el encauzamiento del mismo tramo de río intervenido con el material sedimentado. Okay. En el caso de Piura, por ejemplo, ¿no?, la descolmatación del río. ¿Qué opciones técnicas existen que incluya el diseño de diques que puedan brindar una estabilidad? No entiendo muy bien tu pregunta. Voy a tratar de... ¿Me la puedes reformular quizás? ¿O quieres intervenir más bien con el micrófono? Me gustaría ser bastante preciso con la respuesta, hasta que esto interviene en este encauzamiento, y luego llegan más avenidas y todos se socavan. Ah, ok, claro, efectivamente, entendido. Bien, vamos a, pongámonos, como digo, en situaciones, ¿no?, en diferentes situaciones. El caso de Piura, por ejemplo, ¿no? Piura, o el río, va a seguir llevando sedimentos, ¿no?, y las labores de descolmatación van a tener que seguir produciéndose. Es decir, en el entorno de Piura se van a tener que seguir haciendo actuaciones de descolmatación en las condiciones en las que actualmente existen. Ayer veíamos que existen varias alternativas para mitigar esta situación. Por ejemplo, aumentar la escala de estudio, ¿no? Comentábamos ayer. ¿Cómo puedo evitar que lleguen sedimentos al entorno de Piura? Pues uno de ellos es aumentar la escala de estudio y analizar de dónde procede, cuál es el origen de esos sedimentos. Si yo logro proteger los márgenes aguas arriba y evitar que se erosionen zonas que son el origen de esos sedimentos, pues los mantenimientos que haya que hacer en el entorno de Piura, en el caso del río por Piura, van a ser menores. Un ejemplo, pues el río Guayas, aquí pasó por Guayaquil. Las obras de infraestructura que se crearon, ocasionan que la cantidad de sedimentos que lleguen hasta Guayaquil sea menor, y por lo tanto
desformatación sean menores. Esta es otra situación, ¿no? La construcción de infraestructuras que fuercen a que los sedimentos se depositen en áreas controladas y que se evite que fluyan por el cauce principal, ¿no? Entonces, yo puedo evitar que lleguen a un punto justamente por eso, ¿no? Esta, lo que se plantea es la formación del dique con material propio y su protección utilizando diferentes tecnologías, enrocadas, web, bolsas, de aviones, efectivamente. De todas maneras, sobre los diques, también vamos a seguir hablando. Ayer hablamos de cómo dimensionarlos también y vamos a seguir hablando también sobre ellos, no os preocupéis en ese sentido, ¿no? Pero las labores de desformatación, que me preguntabais la semana pasada, que también van a generar sedimentos como consecuencia del movimiento de los materiales, ¿no? Pero va a ser mínimo, ¿no? Es decir, lo que nosotros buscamos con la desformatación, pues el dragado, es justamente recuperar la sección hidráulica original para provocar, para facilitar la evacuación del agua, sobre todo frente a avenidas, ¿no? Y efectivamente, frente a una avenida pues va a haber todo tipo de materiales que se van a transportar, no solamente sedimentos, sino material de mayor tamaño, que es justamente en muchas ocasiones el que produce el problema, ¿no? Porque, pues va a producir taponamientos en las secciones, cuando llegan a los puentes, se nos van a producir embalsamientos y que en muchas ocasiones son los causantes de los grandes desbordamientos, ¿no? Bueno, pues siguiendo con el tema de los espigones, ¿verdad? Pues de los que también estábamos hablando ayer, pues vemos justamente, ¿no?, cómo podemos recuperar, por una parte, evitar que se siga generando erosión en la parte externa, ¿no? Y recuperar, pues, por ejemplo, un área de navegación, ¿no? Que era una de las situaciones que se planteaba. Y hay muchas veces, os comentaba antes, ¿no?, una solución para evitar las inundaciones. Pues dices, bueno, la canalización, ¿no?, aumento de la sección, pero fijaros que ya de por sí este es un río bien caudaloso, ¿no? Entonces, otra solución que os comentaba, ¿no?, la construcción aledaña, o por otras partes, pues donde tengamos suficiente, una pendiente adecuada de canalizaciones. Esta es la situación. Fijaros el río, ¿no?, con un determinado caudal y cómo se construyen estos espigones, que insisto que en la zona de sedimentación pues se va a seguir generando sedimentación, pero también lo importante es que se está protegiendo el área de la erosión y cómo lateralmente pues se ha construido un canal que pueda tener otras funciones, además del tema de la inundabilidad, un canal que pueda ser utilizado, por ejemplo, para el sistema de riego, ¿no?, como puede hacer otras particulares. La restauración ecológica. Bueno, lo hemos ido comentando, ¿no? Antiguos canales artificiales que puedan estar construidos con bloques, que puedan ser construidos con hormigón, etcétera, etcétera, cómo pueden pasar o cómo puede pasarse a una restauración del área, ¿no? Fijaros que con el tiempo pues son eficaces, llevan agua y a lo mejor en un momento dado, si se dejan de mantener, pues son ganados por la vegetación. Esto es algo muy, muy, muy habitual, ¿no?, que vemos también en nuestro entorno, ¿no?, de cómo la falta de mantenimiento ocasiona que se vaya generando vegetación y se vaya produciendo un desmoronamiento de las paredes, ¿no?, del propio canal, ¿no? Entonces podemos llegar a, justamente, pues si nosotros queremos actuar de una manera natural, pues lo que vamos a hacer es eliminar todas estas paredes, obviamente, y forzar o construir un cauce de manera natural que sea capaz de evacuar el caudal, ¿no?, y que posteriormente se vaya regenerando de manera natural, ¿no?, como vemos al final de la lámina. Esta sería la situación, ¿no? Estas son las fases. Por una parte, dar espacio al río. 2, permitir circular un régimen ecológico de caudales, eliminar las estructuras de rigidez de los caudales y dar tiempo al río para que
producir una recuperación, ¿no?, de manera natural de un área que teníamos canalizada de forma artificial, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una zona, de una sección pequeña, ¿no?, de un río principal al que llega, pues, una zona que está canalizada, de un afluente de riego, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede ir restaurando? Sabes cómo las paredes de los márgenes están protegidas por hormigón, ¿no? Y si resulta que, bueno, pues es un área en la que se puede actuar, pues porque no se producen inundaciones o por cualquier otro tipo de circunstancia, pues cómo se podría llegar a regenerar o incluso cómo se podría llegar a construir una zona aledaña, próxima, paralela, de forma natural, que sería la figura de aquí abajo, ¿no? Fijaros en esta sección, que era la antigua, ¿no?, cómo la hemos inhabilitado con el material que hemos extraído en la zona continua, ¿no?, de tal manera que será en esa parte en la que forcemos a llevar el agua, ¿no?, y el canal anterior, pues desestimamos su funcionamiento, ¿no? El mismo caso que si en esta parte de la fotografía de la izquierda, pues dijéramos, ¿qué es lo que nos cuesta menos? Abrir una nueva sección con maquinaria y aguas arriba provocar que circule el agua por esta sección y el material que hemos extraído lo utilicemos en llenarlo, o ¿qué nos cuesta menos? Con medios mecánicos retirar estos márgenes de hormigón que posteriormente los tendremos que transportar hasta un vertedero, tratar adecuadamente, etcétera, 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 ¿no? Pues lógicamente la respuesta es inmediata, ¿no? Nos va a costar mucho menos el hacer una sección, en este caso particular, obviamente, porque tenemos una canalización bien pequeñita, pues abrir una nueva sección paralela, dejar todo el material que se está extrayendo en el lateral, ¿no?, ir avanzando hasta el punto que nos interesa recuperar ecológicamente, de ahí hacer ya la derivación y ya forzar a que el agua comience a circular hacia la nueva zona, y este material que hemos retirado y que hemos ido poniendo paralelamente al canal, pues posteriormente, cuando ya el agua está circulando por la zona que acabamos de excavar, pues la llevamos al canal y así pasamos el canal, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que se pueden dar y que se deben dar, ¿no? Y vemos, por ejemplo, pues justamente aquello que estábamos hablando, ¿no?, de cómo el canal, en esta parte derecha, pues de tipo artificial, el agua fluye por aquí, estamos excavando una nueva área en forma de V, porque posteriormente ya el río se encargará de ir erosionándola y de ir haciendo su propia sección, ¿no?, y de ir recomponiéndose. Entonces dejamos ese material en el lateral, pues posteriormente, cuando ya tengamos esta sección bien excavada, perfilada, mantenida, etcétera, etcétera, garantizando que no se va a producir la erosión, etcétera, etcétera, pues forzaremos a que el agua vaya hacia la zona excavada, y este material que hemos ido dejando en el lateral, pues servirá para pasar la anterior canalización y ahí no se va a ver nada, ¿sí? Más ejemplos, ¿no?, de cómo se van, pues con el tiempo, esto que hemos estado viendo aquí, de cómo se estaba generando, pues con el tiempo cómo queda, ¿no?, cómo va quedando. Se ha producido una regeneración de la vegetación, una regeneración. Este era el canal que llegaba en esta parte de aquí, ¿verdad?, ¿no?, y cómo se ha ido regenerando progresivamente. Bueno, efectos secundarios de las actuaciones. Hay una serie de efectos secundarios, lógicamente, ¿no?, en este tipo de actuaciones, ¿no? Pues, protección frente a inundaciones, protección de los márgenes, etc. En estas situaciones, obviamente, ¿no?, lo que se va a generar es una nueva situación, ¿no? Y como decimos, pues el río va a tender a alcanzar una nueva situación de equilibrio, ¿no? Entonces, fijaros que si nosotros estamos haciendo una sección en forma de V, pues con el tiempo, como decía, el río va a ir horadando, va a ir socavando, ¿no?, hasta que alcance esta situación de equilibrio. Obviamente, pues podéis imaginar que en un principio va a haber
sedimentos bastante importante y a dar cuenta de este tipo de materiales que hay, ¿no? Hasta que se llegue a alcanzar esta situación de equilibrio. Y daros cuenta de eso, cómo los sedimentos pues, se van depositando, ¿no? O sea que inicialmente pues, no estaban, ¿no? Pero bueno, pues es una manera de regenerar de una forma natural y una restauración ecológica. La balanza de Lane la vamos a usar, ¿no? Es decir, las situaciones de equilibrio, pues hemos visto, habíamos hablado ya de ella, ¿no? La semana pasada, ¿no? Sobre la balanza, ¿no? El caudal de sólidos y el diámetro de las partículas en uno de los brazos y el caudal de líquidos y la pendiente en el otro brazo, ¿no? Cualquier variación en la situación actual, en una situación determinada, pues va a provocar que se genere erosión o sedimentación. Aquí lo vemos, por ejemplo, el río Mississippi, mismamente, ¿no? Pues, bueno, pues un río muy caudaloso, ¿no? Pues como puede generar situaciones de este tipo, ¿no? De manera natural, ¿no? Variaciones del río con el tiempo, ¿no? De sus caudales, etcétera, etcétera, áreas que se inundan y que inicialmente pues, no se encuentran inundadas y de cómo varían con el día de ayer. Otra situación, el río Rin, ¿no? Cual, pues, bueno, vemos cómo se va produciendo una evolución del meandro, de los meandros, ¿no? Y de cómo pues, el interés en aumentar el caudal y esforzar que el agua circule por uno de los ramales, ¿no? De colocación de tapones, por ejemplo, pues va a ocasionar de esto un aumento en la energía en el otro ramal y en consecuencia un mayor potencial de erosión. Adicionalmente a este efecto, lo que va a producir este aumento del caudal pues, va a ser un aumento de la lámina de agua. Y esto va a tener como consecuencia que la probabilidad de inundación pues, pueda llegar a ser mayor, ¿no? Como es el caso de las figuras que tenemos dibujadas aquí, ¿verdad? Bueno, vemos otras situaciones también de canalizaciones en áreas urbanas, ¿no? La ciudad de Chiclayo, iba a decir ya, ¿no? Tanto rato hablando ya uno se le pasan las palabras, ¿no? De cómo, pues, lo veíamos de hecho en una de las láminas, ¿no? Vamos a ver para arriba, aquí, ¿no? Pues esta sería una situación de cómo la población va ubicándose en torno a un río, ¿no? Y con el tiempo, pues, necesariamente se canaliza. En el caso contrario, si no lo canalizo, en algún lugar lo tendré que hacer, o de alguna manera lo tendré que hacer para evitar pues, posibles inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Los de aviones en este caso, ¿no? Vamos a hacer un breve descanso de 5 minutos, si me concedéis, ¿sí? Y seguimos. Muchas gracias.
Bueno, pues seguimos entonces. Habíamos dejado en esta parte. Hay una tipología para actuar en el diseño de los encauzamientos, ¿no? Puede ser de tipo directo o indirecto. Los de tipo directo pues, consisten en el diseño tal cual, ¿no? Donde se define la planta y el perfil, ¿no? Con independencia, lógicamente, del río, del funcionamiento del río. De antemano ya sabemos los riesgos que puede ocasionar este tipo de actuar, y lo sabemos, ¿no? De cómo en un gabinete, en un estudio, sin conocer el funcionamiento hidrodinámico del río, pues en el futuro qué es lo que podría llegar a pasar, ¿no? Es decir, si simplemente conocemos o nos aportan datos históricos de caudales, sin tener más información del funcionamiento, si en estos tramos hay erosión, hay transporte, sedimentación, cómo se produce la evolución, cómo ha ido generándose la evolución de este tramo en el que queremos actuar en función del tiempo, de las lluvias, del caudal, de los materiales geológicos, etcétera, etcétera, pues con el tiempo vamos a probablemente errar en nuestra decisión, ¿no? Obviamente la experiencia del diseñador es vital, ¿no? Uno ya sabe de antemano qué es cuál es el tipo de obra idóneo para actuar en una determinada zona, ¿no? Pero daros cuenta, ¿no? Este ejemplo que veíamos en esta fotografía es que en una determinada área o en un determinado país, la manera de actuar de manera general sea el uso del enrocamiento. Porque puede darse el caso, dices, bueno, vamos a proteger las márgenes del río, pues ya sabemos cómo vamos a actuar, enrocamiento, con independencia del conocimiento que debemos tener de si en esa zona se produce erosión o se produce sedimentación o qué se produce. Entonces, el efecto con el tiempo ya sabemos cuál va a ser el error, ¿no? Entonces, este tipo de métodos por sí solos no nos vale, ¿eh? Necesitamos sí o sí los estudios preliminares, ¿no? Y los métodos indirectos se basan en el principio de la gradualidad, en la que la obra no está inicialmente en situación de equilibrio, ¿no? Obviamente nosotros todo esto lo tenemos que considerar. Si nosotros hacemos una restauración ecológica sin considerar que lo que se va a producir es la erosión de este tramo de manera inicial y adicionalmente el transporte de sedimentos para su sedimentación aguas abajo, si no tenemos en cuenta esto, pues también este tipo de actuación va a ser nefasto, podría llegar a ser nefasto aguas abajo, ¿no? Vamos a regenerar un área muy bonita en un punto, pero a lo mejor estamos provocando un problema aguas abajo, ¿no? Y frente a esto pues nos tenemos que anticipar, tenemos que saber cuál es el efecto que va a generar, ¿no? El río ayuda a conformar la forma de la obra, por supuesto, ¿no? Lo hemos visto ahorita mismo, ¿no? Ejemplos, tirones, grietas, la restauración ecológica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos fijar el cauce, aguas altas y aguas bajas en un río trenzado, ¿no? Pues, bueno, ¿cuál es la metodología? Primeramente, definir los niveles de cada cauce, la curva de caudales clasificados. Veámoslo aquí en planta. Vamos a coger una foto o una figura que hemos visto anteriormente. Esta misma, ¿no? Pues nosotros tenemos que determinar, bueno, aquí es muy fácil, ¿no? Aguas arriba vemos muy fácil cómo podemos extraer el caudal de entrada, ¿no? Pero adicionalmente pues también tenemos que conocer cuál es el caudal de cada uno de ellos, de los tramos. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente en tramos grandes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entre la entrada y la salida van a pasar cosas, ¿no? Si yo mido el caudal aguas arriba y es X, y lo mido aguas abajo y es Y, entre medias pasan cosas. Puede haber ganancias, puede haber otros afluentes, puede haber una recarga subterránea, pueden pasar muchísimas cosas, puede haber una filtración, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces yo necesito saber no solamente a la entrada y a la salida, sino en el medio, en cada uno de ellos. Y adicionalmente tengo que conocer esta información no solamente en un momento dado, sino que la tengo que conocer de manera histórica, ¿no? Entonces ese es el primer punto que yo tengo que, entre otros muchos, insisto, ese es uno básico, yo tengo que saber qué fenómenos adicionalmente generan este tipo de ríos, ¿no?
tengo que definir la geometría en planta, es decir, una vez que tengo ya mi río trenzado, pues así grosso modo, no quiere decir que luego pues un plano y lo hago así, pues podría ser en el tema de un canal artificial de hormigón, podría ser, ¿no? Pero si lo que yo quiero hacer es un área fluvial, como esta parte de aquí, ¿no? Pues yo me tengo que ir acomodando también al margen natural, ¿no? O si lo que yo quiero hacer, por ejemplo, pues es una restauración ecológica del centro, seguro que lateralmente voy a tener que hacer una canalización para evitar inundabilidad, ¿no? Entonces vemos estas zonas de barras de sedimentos, ¿no? Lógicamente ocasionadas por la sedimentación del propio río, ¿no? En momentos de mayor caudal, ¿no? Como puede ser pues, el río Alto, ¿no? Y cómo nace la necesidad de tener que dragar, ¿no? Esta situación, ¿no? Parte adicional de que yo haga una obra de consolidación de las márgenes o una canalización de las propias márgenes, ¿no? La definición en planta. Hay que darle una cierta sinuosidad, ¿no? Y sobre todo en el caso de que sea márgenes naturales, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir, vamos a colocar en esta traza, ¿no? De manera rectilínea, vamos a colocar el nuevo cauce, ¿no? Pero lógicamente hay que dotarle de una cierta sinuosidad, en el caso fundamentalmente de los márgenes naturales, ¿no? Y luego pues aplicamos la tipología de encauzamiento, ¿no? E incluso de protección. En ocasiones pues necesitamos poner espigones, o hacemos diques, o recubrimos el propio margen, como también veíamos ayer, etcétera, etcétera. Ya hay diferentes posibilidades, ¿no? En el caso de los espigones, ¿no? Pues, si queremos dotarle de una cierta sinuosidad al cauce principal, pues lo que vamos a hacer es una combinación de espigones de diferente longitud para forzar a que la mayor parte del caudal circule por las zonas externas de los espigones, ¿no? Esta es una situación exagerada, que normalmente no se desarrollan de esta manera, ¿no? Pero es una situación exagerada. O en este caso aquí, pues hacemos una combinación de diques y de espigones, ¿no? Es una parte de dique para proteger la margen y por otro lado espigones, ¿no? Veíamos ayer que podíamos obtener diques, la combinación de espigón y dique pues daba a diferentes configuraciones en forma de L, en forma de T, tramos rectos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y vamos a ver también que en la zona entre espigones se va a producir una circulación de agua, ¿no? Esto lo vamos a ver en una simulación también numérica. Esta es la circulación, el tipo de circulación que se genera, ¿no? Es decir, vemos que en la alineación de las zonas externas de los espigones es donde estamos forzando. Fijaros, aquí se ve muy bien. En esta parte de aquí se ve muy bien cómo estamos forzando que la mayor parte del caudal pues circule en esta alineación, ¿no? Las zonas externas. Pero entre medias, pues suceden cosas, ¿no? Sucede también una recirculación. Obviamente de mucha menor energía, fundamentalmente en los espigones internos, y son el primer espigón y el segundo, que van a retener la mayor parte de la energía y que en ocasiones pues hay que reforzarlos o hay que poner espigones intermedios porque se siguen produciendo fenómenos de erosión, ¿no? Vemos aquí también pues, estos espigones como en el margen interno pues, que siguen produciendo sedimentación, lo veíamos en fotografías aéreas anteriormente, etcétera, etcétera. Esto lo estuvimos viendo ayer. Otro tipo, ¿no?, de las defensas de los márgenes, ¿no? Pasamos ya a otro tipo, la defensa de los márgenes, que consiste en proteger los encauzamientos, en proteger los márgenes y evitar la migración lateral, ¿no? Evitar la migración lateral del meandro, ¿no? Estamos hablando siempre pues, de lo mismo, en otro tipo de sistemas de construcción. Pues, por ejemplo, los revestimientos, ¿no? Ayer también hablábamos de estos revestimientos. En este caso, por ejemplo, mismamente se puede hacer con gaviones, ¿no? Pero teniendo en consideración, teniendo muy claro cómo vamos a poner estos gaviones, de qué manera, qué vida útil pueden tener, considerar que se va a generar fenómenos de propagación, etcétera, etcétera, y que no nos sirve única y exclusivamente con proteger el propio margen, como veíamos ayer, pues sino que tenemos que hacerle una uña de una determinada longitud, veíamos cuál era la relación, normalmente la longitud de esta uña era de 0.25 veces el calado del propio río, ¿no? Como mínimo.
también veíamos otros sistemas de protección anticipándonos a la propia propagación que va a generar, ¿no? Y podríamos hacer una prolongación del recubrimiento, del revestimiento. No, bueno, pues esto lo vimos ayer, las relaciones que hay entre los espigones, lo vamos a pasar. Las traviesas, pues otro sistema. Fijaros aquí lo que os comentaba anteriormente, ¿no? El salto de agua con el tiempo, chiquito salto de agua, o no tan chiquito, depende, pero normalmente suele ser de unos 20 centímetros, 30, depende, ¿no? A ir generando con el tiempo esta erosión local, esta propagación. Va a generar que con el tiempo pues, la traviesa se quede sin un sustento y pueda generar el vuelco, ¿no? Y cómo hacemos variar las pendientes, ¿no? Al paso del tiempo, con el paso de las traviesas, ¿no? Como vamos haciendo una revisión de las pendientes y cómo las traviesas se tienen que ir colocando, ¿no? Pueden ser de una manera constante, pueden ser de una manera en la que la separación entre ellas vaya reduciéndose, etcétera, etcétera. El efecto conjunto de todo esto pues, es la reducción de la pendiente final del cauce, ¿no? Es decir, y por lo tanto pues la reducción de las condiciones hidrodinámicas, de la energía del propio flujo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Adicionalmente, estas traviesas también producen un efecto sobre el turismo de las aguas, ¿no? Como consecuencia, se va a generar una oxigenación, ¿no? En las aguas, en el tratamiento de aguas residuales, normalmente en Madrid existen estaciones depuradoras, ¿no? Que se encuentran en determinados puntos de la ciudad y se van a dar, pues, el efluente pues, va a dar al propio río Manzanares o a otros ríos aledaños y dentro de la contribución de la oxigenación del propio río pues se producen, pues se construyen también en las secciones este tipo de traviesas, ¿no? Que tienen en este caso una labor más de tipo biológico, más de tipo sanitario, ¿no? En la recuperación de la calidad del agua, ¿no? Por medio de esa oxigenación. Veíamos el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, os hablaba de que aquí que alberga el caudal principal y otros que fijáis para avenidas, ¿no? En el cual pues, hay un pequeño murete, en este caso pues, pequeño, ¿no? Y que bueno, pues, en este caso se ha construido para garantizar o evitar que se genere inundabilidad de las zonas de inundación o de lo que se llamaría la llanura de inundación, ¿no? Pero, bueno, pues daros cuenta, esta sección no tiene un mantenimiento adecuado, ¿no? Es decir, se genera sedimentación, hay vegetación que reduce el radio hidráulico, la presión hidráulica, por lo tanto, la capacidad de evacuación para el que se había calculado, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de un encauzamiento en el que participamos la Universidad de La Coruña, en el río Mero, ¿verdad? Donde el gobierno autoriza el proyecto de recuperación ambiental de este río, ¿no? Este río, inicialmente, este río se caracterizaba fundamentalmente porque tenía un contenido de contaminación muy fuerte. Es un río que pasa por varias zonas industriales, ¿no? y que presentaban una gran degeneración, ¿no? Se comenzaron estos trabajos a finales de los años 90, ¿no? Y se fueron ejecutando progresivamente porque se trataba de una obra ligeramente controvertida en cuanto a soluciones de ingeniería que se estaban proponiendo inicialmente, pero que posteriormente pues, fueron variando, se fueron modificando y se asumió una tendencia de recuperación ecológica amigable con el medio ambiente, ¿no? Muchísimo más cara, evidentemente. Un segundito, por favor.
Sí, disculpa, de la universidad. Disculpa. Entonces, bueno, pues seguimos, ¿no? Este caso particular del río Mero. Entonces, la actuación era de varios tipos, tenía varios índoles. Por una parte, recuperar de manera ambiental este río, que como digo, pues era un río muy perjudicado por la actividad humana, y por otro lado, proteger frente a las inundaciones y adicionalmente, pues también las máximas, ¿no? Es un río corto, relativamente caudaloso, que sin la construcción de la presa de la que se hablaba, este es el mismo río que va a dar a esta ciudad que les comentaba al principio, y producía inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron actuaciones de varios tipos. Vamos a leer un poquito el impacto social que allá por el año 2002 estaba generando este proyecto, ¿no? Dice, el gobierno autoriza el proyecto de recuperación ambiental del río Meo. La Confederación Hidrográfica del Norte y la Junta de Galicia invertirán 18 millones de euros en la obra de saneamiento y afectará una superficie de 22 hectáreas en 4 municipios. Entonces, fijaros que la inversión ya de por sí pues, es bastante elevada, ¿no? Este era el punto de partida, ¿no? El punto de partida en el cual el gobierno autonómico estaba dando autorización al proyecto que se presentó. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer la puesta en marcha del proyecto de recuperación del río Mero, una de las principales obras incluidas en el plan de saneamiento de las rías de La Coruña, La Coruña y el Río Burgos. El gobierno autorizó la firma de un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte y la Consejería del Medio Ambiente para la ejecución de obras de acondicionamiento del río en el tramo entre la presa de Cesebre y su desembocadura, ¿no? La desembocadura es la que hemos visto anteriormente. Esta iniciativa, que forma parte del Plan Hidrológico Nacional y del Plan de Saneamiento de las Rías de Burgos-La Coruña, afectará una superficie de 22 hectáreas y permitiría recuperar un tramo de 18 kilómetros de ribera del río Mero. La actuación se desarrollará en un espacio compartido por los municipios de La Coruña, Cambre, Culleredo y Oleiro. Según el documento autorizado, ayer en Consejo de Ministros, el acuerdo de la Junta y el Gobierno Central tendrá una duración de 4 años y tendrá una inversión de más de casi 19 millones de euros. El presupuesto será financiado en un 70% por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica. El Gobierno quiere impulsar de esta forma la restauración forestal de la zona y la regeneración medioambiental del cauce, ¿no? Este era el punto de partida, esta era la noticia, ¿no?, que daba inicio a este proyecto. Dice, posible impacto ambiental. Dice, aunque la demanda de los vecinos del municipio de Cambre siempre se ha dirigido a la necesidad acondicionada del río Mero, el proyecto inicial, que ahora ve la luz, cuenta con detractores que creen que los trabajos van a suponer un excesivo impacto ambiental en el cauce y las riberas del Mero. En concreto, las quejas se centran en determinados tramos en los que está previsto intervenir en el entorno y que, según los grupos ecologistas, modificarían los terrenos al incorporar zonas de paseo. Efectivamente, esta fue una de inicio muy controvertido porque decían que había un exceso en el uso de canalización, en el uso más bien de materiales artificiales, principalmente de hormigón. Por lo tanto, sobre la marcha, pues tuvo que ir haciendo cambios, modificaciones en el proyecto de inicio y bueno, pues lo vamos a ir viendo, ¿no? Esto es justamente el área de actuación. Esta es la presa, ¿verdad? Los 18 kilómetros de trazado hasta que llega a la población que hemos visto, un poquito más adelante está la zona que es la cual se iba a actuar, ¿no? Y esta es lo que estábamos viendo en la fotografía inicialmente, ¿verdad? Fijaros, dice, hay varias zonas, esto sería el caso de manera natural, nos encontramos según proyecto constructivo modificado, encontramos según proyecto constructivo original y modificación de azul de Abarcala. Mirad, esta parte de aquí es la que hemos visto en la fotografía inicialmente. Bueno, esta es la parte en la cual hubo que hacer un modificado del proyecto. Prácticamente en 4/5 partes de todo el proyecto hubo que modificarlo como consecuencia de
las acciones sociales, ecologistas, grupos ecologistas, etcétera, etcétera, ¿no? Lógicamente, esto llevó consigo pues, un aumento considerable en el presupuesto. ¿No? De hecho, creo que en este documento figura el aumento del presupuesto, ¿no? Esta es la sección tipo original, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora aquí? Aquí vemos el río en condiciones naturales. ¿No? Vemos que la pendiente es ligera, y afortunadamente pues tenemos una presa que nos controla los caudales aguas arriba, ¿no? Pero es una superficie en la que potencialmente se podrían producir inundaciones de manera muy fácil, ¿no? Muy sencilla. ¿Cuál es la actuación? Pues por una parte, hacer diferentes niveles de aumentar, digamos, la sección hidráulica del río por niveles, utilizando enrocado en las partes rectas y en algunas áreas también de meandros, pero de una manera muy controlada. Digamos que en los laterales aumentar la altura del terreno, de la topografía de manera natural, con material que se extrae de la excavación del mismo entorno del cauce, y generar unas barras, ¿no? Artificiales, unos paseos fluviales laterales que tienen una doble función. Por una parte, pues eso, generar espacios lúdicos, como vemos, y por otra parte, crear unas áreas de actuación para evitar inundaciones, ¿no? Un posible aumento en el nivel del agua, controlado lógicamente por el embalse aguas arriba, y que evite la construcción de estas barras, de estos paseos fluviales, la inundación del terreno. ¿Qué ocasionaría esto? Fijaros que estos laterales de estas barras solamente, o normalmente, están protegidas solamente como mucho con una vegetación ligera, ¿no? Una vegetación que no evita la erosión en un caso de inundación. Si se produce una inundación, estas áreas normalmente pueden ser afectadas, ¿no? Se suelen destrozar, de hecho, como consecuencia de la erosión, y posteriormente hay que recuperarlas, ¿no? Pero lo importante es que si se construyen debidamente, teniendo en consideración las características del material, ¿no? Haciendo los ensayos preceptivos y haciendo una compactación adecuada, etcétera, etcétera, pues podrían soportar, ¿no? Todo depende de cómo se han construido estos cordones laterales, ¿no? Que vemos ahí en esta sección. Fijaros, en este caso se ha puesto este enrocado, como os comentaba anteriormente. ¿Qué es lo que vemos? Pues una recuperación hacia el final del cauce, donde se han generado también fenómenos de erosión de los materiales más finos y de posición, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Lógicamente, pues estas áreas hay que mantenerlas, y en este caso sí que se ha optado por una solución de enrocado, pero un enrocado controlado. Fijaros que los bloques están perfectamente colocados unos con otros, garantizando que no se vaya a producir erosión, ¿no? Si nosotros somos capaces de controlar perfectamente a través del embalse el caudal, porque es un embalse, no es un embalse muy grande, se utiliza fundamentalmente para abastecimiento y para riego. Si somos capaces de controlar, pues estas barras lo que están ocasionando es una protección también de la zona externa, ¿no? Pero no es en sí mismo el origen, ¿no? Estas barras, pues lógicamente se tendrían que eliminar en caso de una avenida. Y paralelamente, pues vemos una recuperación, ¿no? De los caminos de paseo, ¿no? Y aquí vemos también una parte de la colina, ¿no? Con su perfil, su salud, ¿no? Que a su vez nos serviría para proteger en la parte externa de una posible inundación, no tanto de la zona interna, evidentemente, ¿no? Donde vemos que se carece de esta parte de la barra, ¿no? Esto sería aguas arriba cómo se construye este tramo de aquí, ¿no? 4 años después, fijaros, la noticia anterior era de 2002, en el 2006 dice: el hormigón de los paseos fluviales deja paso a soluciones menos agresivas, ¿no? Justamente es lo que estábamos viendo. En la recuperación fluvial del Mero, entre la presa de Cesedo y su desembocadura, la Confederación Hidrográfica de la zona norte y la sur
modificar el proyecto actualmente en ejecución. Se trata de proteger el cauce frente a inundaciones, pero la propuesta inicial se consideró muy agresiva al modificar el eje y la rasante del río. Ahora solo se crean motas de defensa en zonas de inundación con un camino peatonal a lo largo de todo el tramo, minimizando la afección del cauce, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, lo que se había establecido inicialmente, que era canalizaciones utilizando hormigón, pues dio paso a otras soluciones más amigables desde el punto de vista de impacto visual con el medio ambiente, ¿no? Entonces, de las bases de partida se mantuvieron de los puntos de partida los caudales de cálculo, ¿no? Entonces, entre dos tramos, de Segebre y Atelva, se respetaron los meandros y el cauce natural del río. Se realizó una limpieza del cauce de baja rugosidad, respetando la vegetación relevante. Se eliminaron los obstáculos artificiales, incluyendo terraplenes en los puentes. Se limitaron las zonas de inundación con pequeñas motas con taludes muy tendidos. Se sustituyeron los taludes por muretes de piedra y con ellos se evitaron afecciones a edificaciones, ¿sí? Y en el siguiente tramo, entre Telva y Barcala, pues sustituyeron los muros de hormigón con muros de escollera, los muros de escollera pues, se enrocados, y se empleó ese mismo material para la solución en otro río, ¿no? En el río Galiño, ¿no? Que es una zona también más cercana a La Coruña y mucho más afectada. Por lo tanto, de la solución original, ¿no? Donde se utilizaba bastante hormigón, pues se pasaron a estas medidas mucho más, pues, no sostenibles, sino más menos impactantes de punto de vista visual, ¿no? En el medio ambiente. Vemos algunas soluciones en algunos de los tramos, ¿no? En los cuales pues, sí que hubo una eliminación de meandros, como este caso, ¿no? Donde se pasó el tramo por, eliminando esta parte de aquí. Y se ganó pues, un área también de paseo, un área fluvial, un área de paseo fluvial. Vamos a ver algunas fórmulas, ¿no? Hemos visto ya pues, ejemplos de todo aquello que estuvimos analizando en el día de ayer y ahora vamos a ver pues, algunas fórmulas en todo toda esta revisión o cálculos para encauzamiento. Hay una serie de relaciones empíricas, ¿no? Que relacionan las variables, todas las variables, ¿no? Que son las que tenemos que controlar. Y son el caudal, la altura de la mina de agua, el ancho del cauce y el gradiente o la pendiente del tramo, del lecho. Tenemos que llegar a un equilibrio entre la geometría, el caudal de líquido y el caudal de sólidos, ¿no? Tal y como de una manera intuitiva o cualitativa nos indica la balanza de Lehmann. En el ámbito de aplicación, pues tenemos que considerar varios puntos de partida. Régimen lento, permanente con caudal constante o caudal formativo, ríos aluviales con anchos más o menos mayores a 3 veces el calado y actuaciones blandas, ¿no? Usar revestimientos por escolleras. En cuanto a la teoría del régimen, nos encontramos, por ejemplo, con propuestas para poder determinar la anchura la anchura del cauce en función del caudal pico, ¿no? En este caso, es decir, el ancho del caudal, pues el ancho del cauce, igual a 4.8 veces el caudal pico elevado a un medio. O el propio calado, pues medio de esta expresión, 0.128, el caudal pico elevado a un tercio dividido por el diámetro medio de las partículas elevado a un sexto. O la pendiente igual a 0.204, el diámetro medio de las partículas elevado a 5 sextos dividido por el caudal pico elevado a un sexto, ¿no? Entonces son todas fórmulas empíricas propuestas entre 1930 y 1958, que son las teorías que se basan en las teorías del SI y que, bueno, pues de una manera preliminar nos permitiría cuantificar diferentes parámetros en nuestros diseños, insisto, de una manera preliminar. Como hemos visto anteriormente, lo primero que nosotros necesitamos conocer son los caudales, sobre todo en los tipos, sobre todo en los tramos de tipo trenzado, los caudales que llevan
lleva cada uno de los tramos. Asimismo, pues haremos de manera alzada un área en la cual vamos a actuar. De ahí le iremos dotando de sinuosidad, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y finalmente, pues bueno, aquí vemos en esta relación una de las leyes que tenemos que considerar en la relación entre el calado y la longitud de onda del propio cauce, ¿no? Sobre las leyes de Fargo tengo un documento específico para facilitaros, ¿no? Y eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Esa lámina, mañana tengo aquí, vamos a ver las leyes de Fargo. Tengo aquí preparado este documento específicamente para hablaros sobre ella y lo voy a dejar para mañana, ¿no? Bien, y otros condicionantes, ¿no? Pues que puedan ser pues, las propias avenidas, que a su vez tienen un impacto lógicamente sobre la obra que yo debo de considerar. Es decir, pues nosotros estamos diciendo que tenemos que analizar previamente el funcionamiento hidrodinámico del río, pues tenemos que considerar que en algún momento se ha producido algún tipo de avenida y que deberíamos conocer cuáles han sido los efectos de estas avenidas. Si nos vamos a datos históricos, pues es muy probable que no dispongamos de información sobre caudales, información de calados, incluso tampoco de información de cuantificación de la precipitación que generó esta avenida, ¿no? Pero sí que podemos cuantificar los efectos que han producido esas avenidas y podríamos extrapolar esos resultados a los actuales, de tal manera. Por eso, en muchas ocasiones escuchamos que en 1920 se produjo una inundación de periodo de retorno de 500 años. Y la siguiente pregunta, ¿había datos? Es decir, ¿se pudo medir? Y respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe usted que es la de 500 años? Bueno, pues por los efectos que produjo. Normalmente, por lo menos en España y en otros muchos países, cuando se produce una avenida, en la plaza de la ciudad, en la plaza del pueblo, se suele marcar en una columna o en la pared, con una marca en pintura, y el año, la avenida, la altura de la lámina de agua que se produce, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos permite poder, no cuantificar, sino calibrar el modelo. Y podemos identificar que una determinada lluvia, hay una garantía de que efectivamente se vaya a producir cada X años. Vamos a suponer que esta de 1920, podemos suponer, pues alcanzó 5 metros de altura en la plaza del pueblo, ¿no? Y desde entonces, desde 1920, no ha habido otra igual. Bueno, pues eso quiere decir que nos encontramos a día de hoy todavía dentro del periodo de retorno de 100 años. Si para el año que viene no se ha producido esa lluvia, pues podríamos llegar a decir que esa no es una lluvia de periodo de retorno de 100 años. Podría ser de otra mayor, de 150, 200 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de marcas, de anotaciones, nos permite poder equiparar lluvias históricas o aumentos de nivel de agua históricos con los datos actuales, ¿no? Y nos va a permitir conocer si el cálculo que nosotros estamos ofreciendo es correcto o no es correcto. Estos son, según la normativa española, ¿no? Que bueno, más que nada por curiosidad si tenéis, las delimitaciones que tienen los cauces de los ríos en España, ¿no? Aquí hablábamos hace unas clases de las extracciones de árido en los márgenes fluviales e incluso en el propio río, ¿no? Este tipo de actividades en España y en Europa están prohibidas, ¿no? Ya no solamente porque se producen, bueno, no tanto porque, bueno, sí, se producen desequilibrios, vamos a decir desequilibrios en líneas generales desde todos los puntos de vista, desde el propio equilibrio que pueda tener, el equilibrio entre comillas siempre, que pueda tener el río en un momento dado, sino variación de los ecosistemas, ¿no? El aporte de estos sedimentos va a producir que las aguas del río puedan llegar en un momento dado de manera puntual a tener menos oxígeno, ¿no? Menor oxigenación, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de zonas
propio Mársen y el fondo del río, una situación en aguas bajas y una situación de crecida. Bueno, pues el cauce viene definido por la máxima crecida ordinaria, por la máxima crecida. Ese sería el cauce. De ahí, 5 metros hacia el margen es la zona de servidumbre, no se puede tocar. Y también de la zona de máxima crecida, 100 metros más allá, es la zona de policía, ¿no? Que se podría ampliar, ¿no? Pero esta zona de policía es también de dominio público hidráulico, pertenece al Estado, ¿no? Y es también, en principio, bueno, esto sería tocable, digamos, entre comillas, ¿no? En esta parte sí que podríamos, desde los 5 metros en adelante, sí que podríamos realizar de una manera, con los permisos adecuados, sí que se podrían hacer actuaciones, ¿eh? Pero en la zona de servidumbre, de ningún tipo. Y el dominio público, de todas es intocable, ¿no? Otros condicionamientos que tenemos en España, no referentes a la normativa que tenemos allí. Finalmente, ya en cuanto a las tipologías o el uso de materiales que más se utilizan para la protección de los márgenes, pues la escollera, los enrocamientos es el que más se utiliza, el 60%, los aviones un 10% en líneas generales, el hormigón un 5% y otros materiales, motas, sintéticos o de cemento, hasta un 25%. La escollera, tal y como vimos, ¿no? Pues es una agrupación de elementos pétreos, ¿no? Que tienen su propia densidad, sus propias dimensiones que se pueden calcular. Por ejemplo, una fórmula de diseño que se hace a través del D30, la normativa que tenemos en el Perú calcula con el D50, pero bueno, de una manera sencilla podemos determinar cuáles los tamaños, cuáles las relaciones entre las tres direcciones del espacio que tienen que tener estos materiales de escollera, ¿no? Estos bloques, ¿no? Y vemos que esto lo estuvimos analizando en el día de ayer, pues cómo tiene que hacerse el diseño, incluso podemos prever la socavación en la parte de la base, ¿no? Y prolongar incluso el talud hacia abajo, ganándole terreno al cauce, de tal manera que produciríamos un aumento en la protección de la base del